compañeros y compañeras, el día de hoy hemos participado con otras organizaciones sindicales en una presentación a Mideplan en defensa de los trabajadores y trabajadoras públicas, particularmente los trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social. El licenciado Manuel Hernández, a nombre de UNDECA y otras organizaciones sindicales de la Caja, hizo una presentación magistral, una defensa absoluta del derecho de los trabajadores a condiciones laborales y salariales, y respondió a otros expertos muy conservadores que hicieron planteamientos contrarios a los intereses de la clase trabajadora pública. Un momento muy importante para nosotros en este espacio, para poder decirle a Mideplan y al país que esta ley de marco de empleo público no es lo que necesitan los trabajadores ni lo que necesita Costa Rica, y que hay oportunidades no solo de mejora, sino de construir otra ley marco de empleo público, que es esta la que nosotros estamos rechazando frontalmente, esta nueva ley. De manera que dejaremos en el espacio correspondiente para que todas y todos puedan ver cuál fue la intervención magistral del abogado Manuel Hernández Venegas. Buenos días. Mi nombre es Manuel Hernández Venegas. En esta ocasión, teniendo la invitación que se nos hizo, vengo a hacer una exposición en representación del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería y además la Unión Médica Nacional. Agradeciéndole desde luego a la señora ministra de Estado y al señor ministro de Estado que se encuentran presentes en esta actividad, por la invitación que se nos cursó. Y ojalá, señoras ministras y señor ministro, que esta actividad, por lo menos de parte mía, no se convierta, no sea solamente una catarsis jurídica, sino que ojalá que así sea, y que tampoco se vaya a convertir en una especie de ejercicio autista, porque aquí venimos las organizaciones sindicales con finalidades concretas, con expectativas relacionadas precisamente con esta ley. Lo primero que quiero decir, no me voy a extender, es que no voy a realizar, porque no hay tiempo suficiente para hacer un análisis exegético o un análisis normativista de esta ley, sino que voy a mencionar de manera muy puntual 7 u 8 puntos que consideramos que son relevantes de esta reciente ley de la República. En primer lugar, y no voy a extender porque ya lo dijeron los representantes sindicales que me precedieron, señalamos que esta ley se promulgó y aprobó de manera atropellada, de manera motorizada, como decía Carl Schmitt, en el marco de los espacios de diálogo social que son deseables en una sociedad democrática. Ya lo decía al principio la señora ministra de Planificación, cuando invocaba lo que es la tradición democrática. Señora ministra, lamentablemente esta ley se aprobó violentándose la tradición democrática de nuestro país. Dos, como ya también se dijo, advertimos que esta ley no es única, sino que forma parte de una superestructura política y jurídica de carácter neoliberal, de austeridad, que conjuntamente con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga configuran un poderoso e incisivo tridente legislativo cuyos arpones se clavan en la yugular del sistema democrático y además vulneran derechos fundamentales de las y los servidores públicos. Lamentablemente tenemos que decir que la ley de empleo público fue blanqueada por el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que suena muy duro decir que esta ley y la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y también la ley antihuelgas fue blanqueada por el Tribunal Constitucional, pero así efectivamente fue.
El Tribunal Constitucional, que le corresponde, por contrario, garantizar el sistema democrático y la supremacía de los derechos fundamentales, terminó abrazando el consenso de Washington y además asumiendo la doctrina neoliberal de Friedman, de Hayek y otros neoliberales, acuñando en definitiva una constitución economicista que no se compadece con los postulados de nuestro Estado social de derecho. Pero además, como tercer punto, queremos decir que más allá de la vulneración de los derechos fundamentales que provoca esta ley en perjuicio de las y los servidores públicos, la Ley Marco de Empleo Público representa un caballo de Troya. ¿Por qué decimos que representa un caballo de Troya? Sostenemos que se trata de un caballo de Troya porque, sobre texto de la crisis fiscal, una crisis que no fue provocada, que no fue causada por los servidores públicos, como ya lo explicaba don Albino, y también como ya lo explicaba Ana Doris de la APSE, esta ley viene a reconfigurar el marco de la institucionalidad pública costarricense a contrapelo de la Constitución de 1949. La ley altera el diseño constitucional, vaciando de contenido la autonomía que el poder originario, que el poder constituyente le atribuyó a las universidades públicas, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las municipalidades, violentando los artículos 73, 84, 169 y 170 de la Constitución Política. La arquitectura constitucional se la trajeron al suelo de un solo plumazo, no por un golpe militar como hacen en otros países, sino por la acción política concertada de tres poderes de la República: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Cuarto punto que quiero señalar rápidamente es que la ley le atribuye a Mideplan lo que es la gobernanza de la relación de empleo en toda la administración pública, las instituciones descentralizadas que ya mencioné y el mismo Poder Judicial quedan sometidas a una relación de tutela jerárquica, interorgánica, incompatible con la Constitución política. Entonces, Mideplan, a cargo ahora de la señora ministra, se convierte en el nuevo leviatán de la administración pública de Costa Rica, transmutado en un supraministerio. Y tratándose de la Caja Costarricense de Seguro Social, queremos manifestar que esta ley quebranta de manera evidente y manifiesta la autonomía administrativa y del gobierno que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política. La Caja Costarricense es una institución fundacional del Estado Social de Derecho, cuya autonomía resulta vulnerada a merced de las potestades exorbitantes que le atribuyó la Ley Marco de Empleo Público, que prácticamente va a ser Mideplan la que va a definir la suerte y el futuro de la seguridad social y la salud pública del pueblo costarricense, constantemente amenazada por intereses espurios que promueven la privatización de los servicios esenciales que le corresponde brindar a esta institución. Sexto punto, para ir terminando, y no dejo de decir que lo que escuché al principio, en la apertura de esta actividad, me dejó pasmado por parte de distinguidos constitucionalistas de este país. La Ley Marco de Empleo Público vacía de contenido un derecho fundamental, el derecho de negociación colectiva en la función pública, porque impone mano militar la prohibición de la negociación de los salarios y de cualquier otro beneficio que afecte el presupuesto del Estado y de sus instituciones. Esta prohibición expresa que establece el artículo 43, no lo estoy inventando, de la Ley de Empleo Público, violenta los convenios número 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y no pensaba, por lo menos decirlo aquí, no pensaba invocarme, pero como dije, lo que escuché al principio me tiene todavía pasmado, por lo que necesariamente tengo que recurrir aquí a citar a uno de los más talentosos juristas que ha tenido nuestro país, nada sospechoso, eso sí, como este servidor de ser asesor de los sindicatos, pero sí un reconocido jurista de un talante democrático que además es uno de los principales corredactores de la Ley General de Administración Pública, el doctor, ya saben a quién me estoy refiriendo ustedes, el doctor Eduardo Ortiz, que nunca, eso sí, hay que decirlo, se dejó enajenar por discursos de odio, como los que escuché el día de hoy, contra las y los servidores públicos. Y don Eduardo Ortiz Bulego, prácticamente creo que fue una de las últimas obras de don Eduardo, convenciones colectivas y módulos convencionales en la administración pública. Don Eduardo escribía lo siguiente: la convención colectiva en el sector público es no solo constitucionalmente posible, sino además deseable, como la forma más democrática y participativa de regular las condiciones de trabajo, poniendo en comunión y comunicación a la administración pública y sus servidores. Y por último, tengo la representación de dos sindicatos, si me permiten 2 minutos más. En realidad tendría derecho a 20, pero no voy a extender hasta 20 minutos para referirme a otro punto, si no hay ningún inconveniente, en virtud, digamos, de esta doble representación que tengo, de referirme, y ya lo adelantaban algunos, a lo que es la opinión consultiva, la OC 2721, de lo que no es cualquier alcaldía del pueblo, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 27 de mayo del año pasado. Este pronunciamiento de la Corte ya tiene un año. Este pronunciamiento en materia de negociación colectiva establece 4 cuestiones, señora ministra de Planificación, a usted que le corresponde lo que es la rectoría de lo que es empleo público, 4 cuestiones que son fundamentales y que son muy recientes. En primer lugar, este pronunciamiento de la Corte Interamericana determinó que la libertad sindical comprensiva del derecho de sindicación, del derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga constituye no cualquier cosa, como se ha llegado a decir aquí, sino un derecho fundamental recogido en el artículo 26 de la Convención Americana. En segundo lugar, la Corte reitera que el derecho de negociación colectiva en la función pública precisamente está reconocido en 3 convenios de OIT, uno de ellos ratificado por nuestro país, que es el convenio 98, que forma parte de ese bloque de publicidad de nuestro ordenamiento, además en el convenio 151 y en el 154. En tercer lugar, preceptuó la Corte Interamericana que los estados están obligados a promover y dar prioridad, esta es la expresión que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no lo estoy inventando, pueden consultar la opinión consultiva, y dar prioridad a la negociación colectiva en la función pública, con la finalidad de solucionar los conflictos que ocurran en la determinación de las condiciones de empleo. Y además, como si lo anterior fuera poco, la Corte Interamericana, y esta va dirigido a Costa Rica, porque este tema nosotros, cuando participamos en el proceso de opinión consultiva, lo planteamos. La Corte advirtió que en periodos de crisis y estabilización económica, que es la situación en la que estamos, los estados, el Ministerio de Planificación acá, el Ministerio de Trabajo, también representada por la señora ministra, tienen la obligación de, literalmente así lo dice la opinión, privilegiar la negociación colectiva, y lo dice expresamente este pronunciamiento de la Corte, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios en el sector público, como, digo yo, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público. No obstante la trascendencia de este pronunciamiento, la Ley Marco de Empleo Público se vuelve contra estas cuestiones fundamentales
que definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exponiendo al Estado de Costa Rica a un proceso contencioso que puede culminar con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare que el Estado de Costa Rica violentó la Convención Americana y en consecuencia se condene a este Estado a pagar indemnizaciones millonarias, como recientemente, no hace sino 2 meses, la Corte precisamente condenó al Estado de Guatemala por violentar la libertad sindical. Termino diciendo, señora ministra, el gobierno de la República, que está representado aquí por 2 ministras y un ministro, está obligado a cumplir con este mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizar el correspondiente control de convencionalidad y en consecuencia, señora ministra, remover de la Ley de Empleo Público todas las disposiciones de esta ley que violentan la libertad sindical. Ya en varias oportunidades Costa Rica ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de libertades precisamente fundamentales contenidas en la Convención Colectiva. Si este gobierno, lo digo respetuosamente, no respeta este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableceremos las acciones que correspondan de conformidad con los mecanismos de protección de los derechos humanos contemplados en el sistema interamericano. Así es que, para terminar, señores ministras y ministros, es necesario, desde luego, si creemos en una ley marco de empleo público, pero no en esta ley marco de empleo público, una ley marco de empleo público que en primer lugar venga a fortalecer lo que son los servicios públicos, que los servicios públicos constituyen lo que es la infraestructura social de la democracia y que además respete los derechos fundamentales de las y los servidores públicos. Por eso es necesaria una revisión rigurosa, estricta de esta ley, que pasa por la derogatoria de esta ley y además con la finalidad precisamente, que es una instancia que hacemos, de realizar y de instalar una mesa de diálogo social real y verdadera. Es absolutamente necesario, para ganar tiempo, extender la vacatio legis de esta ley por lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2023, para tener precisamente ese espacio que necesita la sociedad costarricense para construir una ley marco de empleo público que venga a responder a las necesidades de las grandes mayorías de la población costarricense. Decía Ortega y Gasset que toda realidad que se oprime termina revelándose. Muchas gracias.